Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar un paisaje muy simple, muy bonito también, sobre un papel de 160 gramos, utilizando diversos lápices de grafito desde los H hasta los B. En este caso trazamos una línea en el horizonte que nos va a representar alguna especie de isla donde van a estar ubicados principalmente los árboles. Después de eso empezamos a trazar lo que son líneas verticales, una al lado de otra, obviamente una paralela a la que está al lado, que van a representar simplemente el tronco de unos árboles muy largos. Les digo que este paisaje lo inventé yo desde mi mente, así que quizás estos árboles ni siquiera existen, pero simplemente quise hacerlos de esta manera. Es como un paisaje de Alaska, más o menos como un estilo así. Entonces trazamos estas líneas verticales que ustedes pueden agregar más o menos, eso no importa. Las hacemos de esta manera, con un movimiento muy relajado. Estamos utilizando lápices desde, digamos que de la marca Tombow, que ya les comenté que eran de los H y los P. Una muy buena marca, pero cualquier lápiz de grafito igualmente les va a servir. El papel sí es muy importante que sea un papel con un gran gramaje, obviamente, para que logremos sacar esa especie de textura muy bonita, clásica de este tipo de dibujos. Después empecé a sombrear lo que es el lado izquierdo de los troncos. Obviamente ustedes tienen que ver el dibujo, por ejemplo este lo vi en mi mente y dije ok, voy a sombrearlo en el lado izquierdo, pero ustedes podrían hacer por ejemplo todo lo contrario. Tienen que elegir un lado donde siempre se va a proyectar la sombra en todo el dibujo y ahí empezar a trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Remarcamos aún más lo que es ese lado del tronco, porque ahí se va a proyectar digamos que dicha sombra. Entonces ahí vamos a sombrear muchísimo más que en el otro lado, obviamente. Si se dan cuenta, los árboles, los troncos no tienen la misma altura, porque lógicamente no queremos hacer algo como muy artificial, sino que se vea normalmente en la naturaleza, o sea, algo que es como muy aleatorio, que hay algunos árboles más largos, otros más bajos y así. Después empezamos a tomar el lápiz de lado, que podrían utilizar un lápiz por ejemplo 2B, 3B, y empiezan a agregar distintos grados de presión dependiendo del tono que ustedes quieran conseguir. Lo toman de lado tal como se puede ver y empiezan a moverlo hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, y van generando esta especie de que se asemeja por ejemplo a lo que es el humo, pero que va a representar lo que son obviamente las hojas, las ramas de los árboles. Es una técnica muy rápida, muy simple y muy bonita también al ojo del espectador, de quien mira lo que es el dibujo. Realmente se consigue un efecto muy bonito y es muy simple. De hecho, varios me dicen, oye, ¿cómo haces las hojas de los árboles? Porque no se ve bien, pero tómenlo bien desde el lado. O sea que la mina no llegue directa, no lleguen en la punta más afilada, sino que simplemente en el borde. Y ahí empiezan a trabajar lo que son todo este tipo de vegetación. De alguna forma podrían ser, por ejemplo, pinos o quizás algunos álamos. No lo sé, pero es un árbol que queda bien bonito en este paisaje. Entonces vamos trabajando así, con un trazo muy relajado. Les recomiendo que no agreguen mucha presión al principio por el hecho de que se pueden exceder. Y la idea es que no nos pase eso. Como siempre les he dicho, la idea es ir de menos a más. Ahora sí empecé a sombrear lo que es el lado izquierdo hacia el lado derecho. Obviamente, que se vea alguna especie de degradado, que obviamente representa el tronco y la luz cómo lo afecta. Estamos utilizando también un lápiz que podrían utilizar incluso un lápiz H. Un H les podría venir muy bien, y si no podrían también utilizar lo que es el Portamina 0,5 HB, que siempre lo recomiendo en este tipo de paisajes. Nos sirve muchísimo también. Si se dan cuenta, agrego lo que es más sombra en la zona inferior de los árboles, lógicamente porque ahí siempre tiende a llegar menos luz solar. Siempre abajo, más o menos al nivel del suelo, se ve como más oscuro. Entonces también podrían replicar eso. Aquí continuamos añadiendo lo que son las ramitas. En el fondo que no se ven como ramitas, pero se ve como el aspecto más general, o sea, se ve como el bulto más que todo de lo que es el árbol, la silueta mejor dicho, sí. Entonces vamos así. Si se dan cuenta, son movimientos muy cortitos que se realizan de la siguiente forma. Tú simplemente apoyas lo que es el índice y además el pulgar. Entonces con el pulgar le vas dando ese movimiento hacia arriba. Y el índice más que todo te sirve para sostener el lápiz. Espero que hayas entendido la idea, ya que muchos lo preguntan. Pero es una técnica muy simple, muy bonita,
y se puede aplicar a muchísimos tipos de dibujo, no solo de paisaje. Así que continuamos de esta manera. Pueden utilizar, como les digo, un H, un HB. Tampoco recomiendo utilizar un 4B porque o un 4B y desde ahí hacia arriba no lo recomiendo porque ya sería demasiado oscuro. Y tal vez eso nos pueda servir, pero para algunas áreas en específico. No necesariamente para algo más pequeño. Bueno, ahí se me ve la mano prácticamente solo, pero después ya, si se dan cuenta, el dibujo empieza a tornarse más normal, o sea, se ve como algo ya mucho más natural. Y ahora ya empiezo a utilizar lo que es el portamina 0,5 HB, que como les digo la mina es muy pequeña, nos sirve tanto para agregar pequeños detalles, para agregar tonos claros, tonos oscuros, es realmente excelente. Y tal como les dije al principio, quería realizar alguna especie de isla, o sea que en el fondo los árboles estuvieran ubicados encima casi de como una saliente de tierra, porque el resto del paisaje en el fondo va a ser aquí en el primer plano lo que va a ser agua, que quizás podría representar por ejemplo un lago, y en el fondo después vamos a agregar algunas montañas para darle algún tipo de profundidad extra, porque igual se veía muy plano el dibujo, de hecho es muy plano. Entonces continuamos aquí sombreando lo que es el lado izquierdo. Si se dan cuenta vemos todo el proceso muy bien, no es como la mayoría de los otros paisajes que tengo subidos hace años en el canal, en donde se ve como todo que avanza muy rápido. No, aquí se ve así a pesar de que el video dura muy poquito porque me demoré justamente muy poco en hacer el dibujo, como 1 hora y media más o menos. Sí. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es un dibujo bastante rápido, que incluso aunque ustedes se demoren, no se van a demorar realmente mucho en el fondo. Y bueno, continuamos de esta manera. Ahí moviendo lo que es el lápiz en vertical, ¿cierto? Con trazos muy cortitos, intentando sombrear más en el lado izquierdo, ir soltando lo que es la presión del lápiz hacia el lado derecho. Aquí estamos fortaleciendo un poco más lo que es la sombra, que estaba como muy clara en ese lado. Lo estamos de alguna forma equilibrando con el resto de los árboles. Eso a veces suele pasar cuando tú trabajas, por ejemplo, muchos elementos como estos. A veces comienzas de alguna forma y después vas como mutando casi la aplicación del tono. Entonces algunas partes te pueden quedar demasiado oscuras y se ve como un poco desequilibrado el dibujo. Para eso te digo que vayas de a poquito y que vayas viendo siempre. Por eso que yo voy como quitando lo que es el papel cada cierto rato. Y voy viendo en el fondo el dibujo, porque eso me ayuda a ver más o menos cómo está quedando el aspecto general del lugar. O sea, no estoy viendo solo un árbol, sino que estoy viendo cómo va quedando todo y en base a eso tomo la decisión correcta para seguir el resto del dibujo. Podríamos tratar eso también en un video aparte, podrían dejarlo en los comentarios. Y bueno, continuamos así, sombreando. Si se dan cuenta es un proceso muy simple, muy rápido. Pero justamente aquí la gente me pide que suba cositas fáciles y es lo que estoy haciendo últimamente. Creo que es el momento de dar un giro a lo que es el canal para intentar ponerlo más a la altura de lo que la gente realmente pide, no solo lo que me gusta dibujar. Así que ahora trabajé lo que es la silueta muy simplificada, muy resumida, muy simple de lo que vendrían siendo montañas. Pero antes empecé a trabajar lo que son árboles que están en el fondo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos hacerlo sin que en realidad se vea como mal y se vea demasiado saturado? Bueno, los árboles que están más cerca de nosotros, que se ven definidos, que hicimos al principio, obviamente se ven más oscuros, más definidos, con mayor cantidad de detalles, porque están más cerca al observador. Pero los que están más lejos, obviamente carecen casi de detalle. Es un efecto atmosférico que está comprobado que se aplica al dibujo, a la pintura. Entonces, para trabajarlo simplemente tienes que utilizar un lápiz que sea más clarito que los que utilizaste aquí. Y si no lo tienes, entonces aplica mucha menos presión del lápiz sobre el papel. Y ahí va generando lo que son líneas en vertical, simplemente líneas más delgadas porque también se ven más pequeños, que dan la sensación de frondoso. O sea, como que se ve que atrás hay mucha densidad de ramas, de árboles. Ahí ya se ve más profundo el dibujo, no se ve como tan plano. Espero que entiendan ese concepto. A pesar de que aquí tampoco es demasiado notorio porque los árboles ya de por sí los que están cerca están muy lejos. Entonces es como raro, como que están cerca pero están lejos igual. En otro dibujo, de hecho que voy a subir varios tutoriales también parecidos, se ve más claramente.
Pero ahora estamos sombreando lo que es las montañas simplemente con un trazo en diagonal. Podrían utilizar un lápiz de la gama de los H por el hecho de que las montañas están lejos. Entonces también lo que es su detalle no se ve prácticamente. Recuérdenlo bien, los bordes tampoco los definan demasiado. Que se vea como que en el fondo hay alguna especie de bruma, o esta típica visión que uno tiene de las montañas cuando están lejos, que no se ven tan claritas, tienden a verse como azules. ¿Se han dado cuenta? Estoy seguro que sí. Y claro, eso es como lo que queremos replicar de alguna forma, o sea, como que se vea algo en el fondo pero que no vemos ningún detalle prácticamente. Además que el dibujo se ve muchísimo más suave, se ve como que fluye perfectamente. Si se dan cuenta, con solo un par de movimientos ya trabajamos lo que son las montañas y quedaron muy bonitas. Así que ahora estamos guiándonos, trabajando lo que son líneas verticales, pero hacia abajo. Tracen simplemente una línea vertical desde el centro del tronco, tal como se puede ver, porque la vamos a utilizar como guía y referencia para empezar a añadir lo que es el efecto del reflejo en el agua, que no lo vamos a ver en detalle realista ni nada así, sino que muy rápido, porque eso sería ya para otro video. Y ahora vamos a empezar a trabajar lo que son líneas en horizontal muy pequeñas, que se van achicando conforme van bajando, al igual que son más oscuras arriba cerca del árbol, que representan obviamente el reflejo de los mismos troncos y árboles en el agua. La idea es que nos junten estas líneas entre sí con la que está continua al lado, para que no les quede todo gris. La idea es que obviamente se vea el blanco ahí entre medio de cada una, porque el blanco simplemente representa lo que es el agua. Esa es la idea. Entonces vamos así. Es casi como dibujar un torbellino, pero muy rápido. Si se dan cuenta, no trabajamos ningún detalle ni nada así. Bueno, es un efecto bien bonito, muy simple de hacer, por eso se los recomiendo. De hecho, en este dibujo no tenía pensado hacerlo así al principio, pero después como que dije, oye, ¿y si hacemos eso? Quedaría igual interesante. A la vez que estoy oscureciendo lo que es aquí la base en donde están los árboles, que como les dije podría ser una pequeña isla, obviamente porque ahí se proyecta más sombra. Así que vamos sombreando, intentando de tapar estas líneas que trabajamos al principio, para que no se vea como que molesta la imagen, porque al principio como que molesta, pero si se dan cuenta ahora prácticamente es imperceptible. Entonces vamos así, sombreando más cerca de los árboles y vamos liberando la presión conforme también vamos haciendo más pequeño este trazo. Así mismo. Bueno, ahí me adelanté un poquito, porque no me había dado cuenta que la cámara había dejado de grabar y seguí como dibujando, pero menos mal miré y no me adelanté mucho. Pero bueno, seguimos así. Es un trazo muy bonito y que se disfruta, la verdad, sin duda. O sea, es algo muy gratificante, muy relajante. De hecho, les diría que el dibujo de paisaje para mí es el dibujo que más te relaja. Si ustedes, por ejemplo, son personas que están muy estresadas o algo así, les recomiendo sin duda dibujar muchísimos paisajes. Ayudan demasiado a despejar la mente y a disfrutar de la vida al final. Bueno, aquí continuamos añadiendo lo que son pequeños pastitos, que en realidad es como hierba, líneas en diagonal, que siempre las trabajo así, a la vez que agregué un poquito más de sombra a la montaña. No a la montaña en todas sus partes, sino que por ejemplo ahí en donde se unen las dos montañas, claro, tiene que haber más oscuridad, porque representa lo que es, por ejemplo, un acantilado. ¿Ya? Es importante que ustedes sepan distinguir eso. Entonces más o menos ahí ya se empieza a ver bien lo que es el dibujo, más natural. Y si se dan cuenta, tenemos varios elementos de interés. Bueno, aquí continuamos añadiendo más densidad de árboles, pero tenemos varios elementos, por ejemplo lo que es el lago, la isla con los árboles y en el fondo lo que son las montañas. Así que si ustedes por ejemplo son novatos o tienen muy poca experiencia en lo que es el dibujo de paisajes, les recomiendo sin duda ir trabajando de a poco, es decir, de a pocos elementos. Entonces este dibujo es realmente perfecto para eso. Si se dan cuenta, ahora estoy trabajando lo que son también las ramas, pero en el fondo también con un lápiz de la gama de los H, y le va dando ya lo que es un aspecto mucho más tridimensional casi, dentro de lo que es bidimensional, que es la hoja de trabajo obviamente, pero ya empieza a tomar volumen y textura lo que es el dibujo y se ve mucho mejor. Aquí también le agrandé un poquito lo que son esos troncos, que los hice vacíos, los hice así sin ramitas, y aquí estoy añadiendo lo que son pequeños tipos de vegetación en diagonal, y siempre me gusta añadirlos. También le voy agregando algunos troncos más extra,
Aquí le agregué una sombra muy sutil de la montaña, que no se ve como una sombra tan definida, pero que sí le da un toque un poquito más natural. Si se dan cuenta, con muy pocos elementos en el paisaje logramos tener un dibujo bien bonito. Ahora lógicamente, si ustedes quieren que haga dibujos más complicados, pueden comentarlo, pero resulta que siempre me dicen por favor haz dibujos de cómo sombrear en tiempo real y cosas así como muy básicas, entonces no sé si valga la pena hacer cosas más complicadas que esta. Pueden comentarme qué es lo que piensan respecto a eso. Sinceramente, en base a los comentarios, creo que lo mejor es hacer dibujos de paisaje, por ejemplo, muy simples como este, así. Lo que sí podemos agregarle más elementos en el futuro. Ahora en el cielo estoy trabajando lo que son estas líneas que se van ondulando, por ejemplo como el cabello, obviamente son más gruesas, y después empecé a agregarle lo que es un difumino encima, es decir, empezar a difuminarla justamente. Y ahí logramos ese efecto de nubes de atardecer, que se ven siempre muy bonitas, que son muy estéticas, que nos ayudan a que la imagen se vea más estilizada. Y ahí el dibujo ya tiene un elemento distinto, cierto que se ve como que ya está el primer... Y sí o no que se ve, estoy seguro que ustedes también sienten lo mismo, que ya se ve como una profundidad, como que uno ve el dibujo y siente como que detrás de la montaña quizás hay otras montañas, quizás hay otros árboles, como que se ve de esa forma. Ya dejó de ser el dibujo plano que era al principio. A la vez que aquí continuamos sombreando, que creo que faltaba, también empecé a difuminar con el mismo difumino, lógicamente empecé a difuminar lo que son las ramitas de los árboles para que no se viesen tan definidas, para que se viesen más naturales, porque últimamente he estado probando lo que es el difumino por primera vez en paisajes y encuentro que queda totalmente bien. Antes nunca me había dado cuenta y de hecho antes los dibujos de paisajes los siento como muy rígidos, los que hacía yo, y no me gustan ya prácticamente. En cambio estos los encuentro mucho más naturales, se ven como más naturales, obviamente, o sea, se ven como ya ningún efecto del ser humano. Y aquí añadí, para darle más profundidad todavía, los mismos árboles, pero mucho más pequeños, lo que nos da a entender de que en el fondo hay más de estas especies de islas o salientes de tierra, y que se ve en el fondo mucho más lejos. Fíjense bien en la sensación, que imagínense que esos árboles son del mismo porte que los que están aquí cerca, pero los de allá están muchísimo más lejos, por eso es que se ven de ese tamaño. Entonces pequeñas cositas nos van mejorando el dibujo notablemente, y pasamos de tener algo muy plano, muy básico, a tener un dibujo bien hecho, con buenos elementos, sin caer en lo excesivo. Y nada de complicado, si se dan cuenta es un dibujo muy simple, muy simplificado. De hecho está especialmente pensado para que todos puedan realizarlo. Así que también difuminé lo que es la zona inferior de los árboles y un poquito lo que son las montañas, pero tampoco en exceso, porque igual quise mantener estas líneas que se ven en los cerros, porque dan como una textura interesante. Si las difuminamos mucho no me gusta. Obviamente lo que son las nubes no me interesa que queden esas líneas porque del lápiz, obviamente, porque las nubes son esponjosas, tienen otra textura que no se debería ver casi el trazo. Por lo menos eso es lo que pienso yo. Entonces ahí sí difuminé mucho, pero aquí no tanto. También recuerden no oscurecer demasiado estos árboles que están en el fondo, los chiquititos del lado derecho, porque van a representar, se van a ver como raros. Tienen que verse muy tenues para que representen elementos que están lejos. Esa es la principal idea. Entonces vamos de esta manera, ya finalizando prácticamente el dibujo, agregando las últimas cositas. Un poco más de densidad, como se puede ver, movimientos hacia arriba, hacia abajo con el portaminas. Nunca caigan en el exceso. Si por ejemplo llegan a un punto parecido como este y no saben qué más hacer, les recomiendo que, digamos que experiencia personal, que digan ok, dejo hasta aquí el dibujo, no lo continúo, simplemente de esa forma. Muchas veces es mejor no arriesgarse y simplemente cumplir, pero si ustedes tienen ganas de seguir, bueno, adelante, no soy quien para decirles cuándo termina un dibujo, eso lo tiene que ver cada artista personalmente. Así que aquí continué sombreando aquí lo que es la zona más cercana a los troncos de los árboles, de los reflejos que se ven obviamente, para darle algo más de contraste. Y la transformación del dibujo fue muy buena, o sea, comenzó muy simple y de hecho fue todo improvisado porque inventé la imagen. Al principio había inventado un bosque simplemente plano, sin montañas ni lago, y después como que fui añadiéndole cositas como las nubes y cosas así. Aquí acomodé más la cámara y subí lo que es la imagen porque faltaba rellenar lo que es un espacio. Si se dan cuenta, estos dibujos yo los hago encima de
este papel de 160 gramos, que es muy bueno, pero divido el papel en dos partes. No lo rompo ni nada, simplemente marco con el lápiz para hacer dos paisajes para el canal. ¿Por qué? Porque es muy rápido de hacer, porque es más fácil y quiero hacer cosas para que ustedes también lo puedan hacer. Así que como pueden ver, así nos quedó finalmente el dibujo, y como siempre recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No dudes en seguirme en Facebook, en Twitter e Instagram. Aquí tienes el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.